Hola a todos, en este video vamos a hablar de tres de los principales tipos de datos con los cuales podemos trabajar en MATLAB. De los tipos o clases de datos que existen en MATLAB, hablaremos hoy de los numéricos, de los string y char, que es donde podemos almacenar información de tipo texto, y de los tipos de datos lógicos. Comencemos por generar variables que tienen datos de tipo numérico. Esto es muy sencillo, simplemente nos colocamos en Command Window y como ejemplo escribimos a es igual a 5, es decir, le estamos asignando el valor de 5 a la variable a. Cuando damos Enter se genera esta variable y esto también lo podemos notar en la lista que se va a empezar a generar dentro de Workspace. Podemos generar variables por asignación directa como lo acabo de hacer, o también a partir de algún cálculo. Es decir, puedo poner ahora, para generar la variable b, que b es igual a 5 más 2. Y cuando doy Enter hace ese cálculo y entonces le asigna el valor de 7 a b. Naturalmente también podemos generar variables numéricas a partir de otras variables numéricas. Por ejemplo, puedo generar que c contenga el valor que resulte de a más b. Una cosa que es importante para quienes comienzan a trabajar en MATLAB es que tienen que saber que MATLAB es sensible a las mayúsculas y minúsculas en los nombres de las variables. Por ejemplo, si yo ahora genero que c minúscula es igual a 4 y le asigno el valor de 4 a c minúscula, lo cual podemos ver aquí en Workspace, y mantiene todavía c mayúscula con el valor de 12. Si yo quiero saber en algún momento cuál es el valor de una variable, puedo venir a Command Window, escribo el nombre de la variable y pido que me la devuelva o devuelva su valor a partir de que yo oprima Enter. Otra característica importante en los nombres de las variables es que estos no pueden contener espacios. Por ejemplo, yo no puedo hacer una variable que se llame la variable y sea igual a 8. Como podemos ver, sale un mensaje que me muestra que hay una función indefinida ahí en lo que acabo de escribir. Si yo quisiera hacer algo de ese estilo, lo que puedo hacer es escribir la-variable y con eso ya puedo asignar cualquier valor numérico que yo quiera. Una vez que el valor numérico está asignado a la variable, va a quedar guardado ahí. Y si yo quiero modificar ese valor, lo puedo hacer de dos maneras. La primera es que simplemente puedo volver a escribir, es decir, sobreescribo el valor que tenía, poniendo por ejemplo que a ahora es igual a 4, lo cual es actualizado, como podemos ver en Workspace. O podemos venir aquí a Workspace y abrimos la variable que nos interesa, por ejemplo a, doy doble clic sobre a, y entonces se abre el editor de variables, que es esta ventana que está acá. Dentro de esta ventana yo puedo venir y escribir, por ejemplo, que en vez de que valga 4, valga 7. Aquí en el editor yo no puedo hacer cálculos. Este editor no trabaja como una hoja de Excel, aunque tenga una pinta parecida. Por ejemplo, vengo ahora acá a Command Window, pido que me devuelva el valor de a y me devuelve ahora 7. Más adelante, cuando hablemos de matrices, detallaré cómo es que todas estas variables están siendo guardadas realmente como matrices y cómo es que podemos trabajar con matrices y manipular esas matrices dentro de MATLAB, que es una de las cosas más importantes que debemos tener como habilidad con este programa. Ahora, ¿qué pasa si en las variables queremos guardar texto en vez de valores numéricos? Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora en la variable a queremos guardar la palabra clase? MATLAB nos va a marcar que hay un error. Siempre que nosotros queramos guardar texto dentro de una variable, tenemos que usar ya sea comillas o apóstrofes o comas simples. Por ejemplo, puedo poner que a es igual entonces a clase, que está entre dos comitas simples o dos apóstrofes. Y entonces sí se puede generar esa variable, que como podemos ver acá, dentro de Workspace, si se fijan, justo a la izquierda de a hay un símbolo de ch que es el símbolo de char. Esta es una variable de tipo char. Así como existen las variables de tipo char, también podemos generar variables de tipo string.
Son muy parecidas, tienen algunas diferencias en cómo es almacenada la información, cómo podemos editar esa información y cómo podemos manipular esa información. No voy a detallar eso en este video, sino que lo veremos más adelante. Por ejemplo, si yo ahora quiero generar una variable de tipo string en la variable b, pues uso el símbolo de las comillas y allí escribo, por ejemplo, hola. Y entonces hola queda guardada como string dentro de la variable b. Es importante que consideren que no pueden mezclar tipos de variables en estas que estamos viendo. Por ejemplo, si yo tengo aquí la variable c, donde tengo almacenado 4, y aparte de 4 quiero guardar un 5, eso MATLAB me permite hacerlo. Pero si aparte de ese 5 también quiero guardar, por ejemplo, una d, pues hay un error. Es decir, una vez que he creado una variable numérica, debo respetar que solo puedo almacenar números ahí. ¿Qué pasa si yo intento lo contrario, ahora en b, que es una variable de tipo string? Fíjense que si yo vengo y abro b en el editor de variables, y ahora me pongo en esta posición y escribo, por ejemplo, f, me deja guardar esa f en la posición 2 de la variable b. Y si luego me pongo en la posición 3 y guardo un 8, resulta que también me deja guardarlo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Me dice que en la posición 3 de la variable b está almacenando un 8, pero aunque veamos este dígito 8, realmente ese 8 lo está guardando como un string, es decir, como texto. ¿Qué implica esto? Entre otras cosas, que yo no puedo usar ese 8 para hacer cálculos numéricos. Más adelante vamos a ver qué podemos hacer cuando necesitamos guardar en un mismo arreglo información tanto de tipo texto como numérica. Eso lo vamos a poder hacer con arreglos como tablas, células o estructuras. Finalmente les quiero hablar de las variables de tipo lógico, que van a almacenar información de tipo booleana, es decir, información que puede tener valores verdaderos o falsos. Estos van a considerarse entonces en términos binarios. Para representar esta información vamos a usar números, lo cual no significa que estas son variables numéricas. Repito, son variables lógicas o de tipo booleano, pero que se apoyan en números simplemente como una manera de representación, donde 1 representa que la información es verdadera y 0 representa que la información es falsa. Podemos generar variables de tipo lógico a partir de distintos métodos. Uno de ellos es cuando nosotros realizamos alguna comparación u operación lógica. Por ejemplo, yo puedo presentar una sentencia lógica que sea totalmente falsa o totalmente verdadera. Si yo presento, por ejemplo, 5 es menor a 10, eso es verdadero, de tal forma que cuando yo oprimo Enter, MATLAB lo calcula de esa manera. Es decir, genera una variable lógica, que en este caso, como yo no asigné ningún nombre de variable, la genera en una que se llama ANS, y en ANS guarda el valor lógico de 1. Si yo hubiera presentado una sentencia lógica que no es verdadera, sino que es falsa, por ejemplo, que 5 es mayor a 10, entonces MATLAB calcula este valor como 0. Esos mismos valores yo los puedo guardar dentro de las variables que yo decida. Por ejemplo, yo puedo tener una variable que se llame W y sea igual al cálculo de la sentencia lógica de 5 mayor a 2. Entonces en W me va a guardar un valor lógico 1. Más adelante revisaremos con mayor detenimiento los distintos operadores lógicos que podemos utilizar, como son mayor que, menor que, igualdad, no igualdad, así como operadores como y o exclusivo. También podemos generar variables de tipo lógico por asignación directa. Por ejemplo, yo puedo generar una variable que se llame g y que sea igual a true, es decir, a un valor de verdad. Entonces, generé esa variable y fíjense cómo en Command Window me la muestra con el simbolito de que es una variable lógica y tiene asignado un valor booleano de 1. Puedo generar también, por ejemplo, que f es igual a false, es decir, un valor lógico falso.
Una característica importante de los valores lógicos es que si bien se consideran valores booleanos, pueden servir también para realizar operaciones. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una lista de calificaciones. Voy a generar esta variable que se llama calificaciones y le voy a asignar cualquier número ahorita, por ejemplo 10, simplemente para crear la variable, tenerla en workspace, y una vez que está aquí, la abro y puedo poner aquí otras calificaciones que corresponderían a distintas personas. Imaginemos que la segunda persona tiene 8, la tercera tiene 10, la cuarta tiene 5, luego la quinta persona tendría 3, la sexta persona tendría 9 y la séptima persona tendría 4. Supongamos que yo tengo un criterio de aprobación en el cual van a ser aprobados solo aquellos que tengan una calificación por encima de 5. Entonces, puedo hacer una variable que se llame aprobados y que sea igual a la variable calificaciones, pero que sea mayor a 5. Si yo ejecuto esto, fíjense cómo genera una lista de valores de verdad, donde todos los unos que yo encuentre van a corresponder con aquellos valores de la lista en los cuales tengo una calificación aprobatoria. Por ejemplo, fíjense cómo los primeros 3 corresponden con unos, luego tenemos 2 ceros, un 1 y un 0. Y eso corresponde con que los primeros 3 son aprobados, luego tenemos 2 reprobados, un aprobado y un reprobado. Y como les decía, yo puedo usar esa variable lógica que se llama aprobados para realizar operaciones. Por ejemplo, yo puedo multiplicar aprobados por calificaciones. Y entonces me va a regresar una variable donde va a contener los valores de las calificaciones, pero considerando solamente aquellos que están aprobados, y los reprobados los va a mantener en 0. Es decir, ya no va a tomar en cuenta esos valores numéricos. Noten ustedes que para hacer la operación previa utilicé el signo de multiplicación, que es el asterisco, seguido de un punto. Más adelante les voy a explicar por qué se tiene que usar esa notación. Revisamos entonces las nociones principales de cómo crear variables dependiendo de si éstas tienen información numérica, de texto o lógica. Más adelante, conforme avancemos en los videos, veremos más detalles y más características particulares de cada uno de estos tipos de variables. Ahondaremos en ello conforme veamos videos dedicados a esos temas y también cuando veamos aquellos videos más dedicados al uso de MATLAB en psicología y ciencias cognitivas, que es el principal objetivo de estos videos y de este canal. Hasta luego.